La excursión había sido planeada durante varias semanas. Un grupo de estudiantes de secundaria, acompañado por 2 profesores, viajaría hasta una zona boscosa situada a varios kilómetros de la ciudad para pasar la tarde en contacto con la naturaleza. El lugar era conocido por sus enormes árboles, pequeños arroyos y senderos que se extendían durante kilómetros entre la vegetación. No era un bosque considerado peligroso, aunque los habitantes de las comunidades cercanas siempre recomendaban no alejarse demasiado de los caminos principales. Aquella tarde, alrededor de las 3, el autobús llegó al lugar y todos bajaron emocionados. Los estudiantes llevaban mochilas con comida, cámaras, botellas de agua y algunos juegos para pasar el tiempo. Los 2 profesores organizaron a los jóvenes en pequeños grupos y les recordaron que no debían separarse ni entrar en zonas demasiado profundas del bosque. Durante las primeras horas todo transcurrió con absoluta normalidad. Algunos estudiantes caminaron por los senderos mientras otros se quedaron cerca de una pequeña zona de césped. Varios tomaron fotografías de los árboles y de los animales que encontraban. Otros se dedicaron a recoger hojas, observar insectos y explorar las pequeñas corrientes de agua que atravesaban el lugar. El ambiente era tranquilo y agradable. El cielo estaba parcialmente cubierto por nubes y una brisa fría recorría el bosque, haciendo que las copas de los árboles se movieran lentamente. Nadie imaginaba que algo los estaba observando desde mucho antes de que ellos llegaran. Cerca de las 5 de la tarde, uno de los estudiantes llamado Andrés se alejó unos metros del grupo para buscar una pelota que había rodado por el césped. Mientras caminaba, algo llamó su atención. Entre las hojas secas había una fotografía antigua. El papel estaba sucio, amarillento y tenía varios bordes desgastados, como si hubiera permanecido durante años bajo la tierra y la humedad. Andrés la recogió pensando que podía tratarse de algún recuerdo perdido por otro visitante. Al limpiarla con la manga de su chaqueta, descubrió que la imagen mostraba precisamente el bosque en el que se encontraban. La fotografía parecía haber sido tomada desde un sendero, pero había algo que llamaba especialmente la atención. En el centro de la imagen aparecía un enorme árbol y, sentado sobre una de sus ramas, había un hombre extraño. La fotografía era demasiado antigua para distinguir todos sus detalles, pero se podía apreciar claramente su rostro alargado, sus cabellos oscuros y, sobre su cabeza, 2 enormes formas parecidas a orejas de conejo. También llevaba una camisa clara y un chaleco lleno de cuadrados de diferentes colores. El hombre parecía estar mirando directamente hacia la cámara. Andrés regresó rápidamente con la fotografía y se la mostró a sus compañeros. Al principio varios se rieron y dijeron que seguramente era una edición antigua o una fotografía manipulada. Otros aseguraron que parecía demasiado real para ser un montaje. Los profesores observaron la imagen con atención y uno de ellos señaló que, por el estado del papel, probablemente tenía varias décadas. Nadie podía explicar por qué una fotografía tan antigua mostraba exactamente el mismo bosque en el que se encontraban. Durante varios minutos los estudiantes comenzaron a comparar la fotografía con el paisaje. El árbol que aparecía en la imagen parecía estar cerca de donde se encontraban, aunque no podían determinar cuál era exactamente. Uno de los estudiantes señaló que la fotografía podía haber sido tomada muchos años antes y que el hombre simplemente era alguien disfrazado para una fiesta. Algunos volvieron a reír. La tensión comenzó a desaparecer. La fotografía pasó de mano en mano hasta que finalmente uno de los profesores decidió guardarla para llevarla consigo y entregarla a las autoridades del parque. Sin embargo, justo cuando el grupo estaba comenzando a organizarse para regresar al área donde estaba el autobús, algo cambió. Primero se escuchó un ruido lejano, era una especie de golpeteo irregular que provenía de los árboles, después se escuchó otro. Luego otro. Los estudiantes dejaron de hablar. El viento parecía haberse detenido y durante unos segundos el bosque quedó completamente silencioso. Entonces apareció un sonido extraño, parecido a un gemido mezclado con pequeños chillidos. Nadie sabía de dónde provenía. Los profesores pidieron a todos que permanecieran juntos. Algunos miraron hacia el suelo pensando que podía tratarse de algún animal escondido entre la vegetación. Otros observaron las ramas de los árboles. El sonido volvió a escucharse, esta vez mucho más cerca. Una de las estudiantes, Valeria, levantó la mirada y señaló un árbol situado a unos 20 metros del grupo. Había algo sentado en una de sus ramas. Al principio nadie pudo distinguirlo bien debido a la sombra. Todos voltearon, entonces lo vieron. Sentado sobre una gruesa rama estaba exactamente el mismo hombre que aparecía en la fotografía. El grupo quedó completamente inmóvil, era imposible confundirlo.
Tenía el mismo rostro extraño y envejecido, los mismos cabellos oscuros y desordenados, la misma camisa blanca y el mismo chaleco lleno de cuadrados de colores. Pero ahora podían verlo con mucha más claridad. Su piel tenía una tonalidad grisácea y estaba cubierta de profundas arrugas. Sus ojos eran pequeños y estaban rodeados de oscuras ojeras. Su nariz y la forma de su boca recordaban vagamente a las de un conejo, y de su cabeza sobresalían dos enormes orejas, cubiertas de pelo oscuro y enmarañado. Las orejas se inclinaban hacia los lados y parecían demasiado grandes para pertenecer a un ser humano. El hombre estaba completamente quieto, observándolos desde lo alto. Nadie se atrevió a acercarse. El profesor, que estaba más cerca de los estudiantes, levantó una mano para indicarles que permanecieran juntos. El hombre, sin embargo, comenzó a moverse. Primero giró lentamente la cabeza hacia un lado y después hacia el otro. Luego comenzó a realizar extraños movimientos con las manos. Sus dedos se doblaban de formas poco naturales mientras movía los brazos frente a su cuerpo. Al mismo tiempo empezó a pronunciar palabras incomprensibles. No parecían pertenecer a ningún idioma que los estudiantes reconocieran. A veces hablaba con sonidos graves y lentos y después aceleraba repentinamente, como si estuviera recitando algo que solo él podía entender. Los profesores intentaron comunicarse con él desde cierta distancia. Le preguntaron si necesitaba ayuda, si estaba perdido o si estaba herido. El hombre no respondió ninguna de las preguntas. Continuó hablando en aquellos sonidos desconocidos y realizando movimientos extraños con sus brazos. Después de varios segundos dejó de moverse. El silencio volvió a apoderarse del bosque. El hombre bajó lentamente de la rama. Sus movimientos eran extrañamente ágiles para alguien que aparentaba tener tantos años. Cayó al suelo desde una altura considerable sin mostrar ninguna señal de dolor. Permaneció de pie frente al grupo y comenzó a observarlos uno por uno. Entonces ocurrió algo que hizo que todos retrocedieran. El hombre comenzó a hacer sonidos de conejo. No eran exactamente chillidos de un animal común. Eran sonidos agudos y repetitivos, acompañados de movimientos rápidos de la nariz y de la boca. Mientras lo hacía, inclinaba la cabeza y movía las enormes orejas de un lado a otro. Los profesores comprendieron que la situación había dejado de ser normal. Ordenaron a todos los estudiantes que retrocedieran lentamente. El hombre permaneció quieto. Los estudiantes comenzaron a alejarse. Durante unos segundos pareció que la criatura no tenía intención de hacer nada. Entonces dio un pequeño salto. Después otro. Y de repente salió corriendo. Todo sucedió en cuestión de segundos. Al principio parecía correr como una persona normal, pero rápidamente comenzó a moverse de una manera diferente. Su cuerpo se inclinaba hacia adelante y sus brazos permanecían pegados al pecho mientras avanzaba con saltos largos y rápidos. Las enormes orejas se sacudían violentamente con cada movimiento. Uno de los estudiantes observó horrorizado cómo aquella criatura se acercaba al grupo a una velocidad que ningún adulto habría podido alcanzar. Los profesores gritaron a los estudiantes que corrieran. Todos huyeron. El bosque se llenó de pasos, gritos y ramas quebrándose. Algunos estudiantes tropezaron mientras corrían. Otros perdieron sus mochilas. Los profesores intentaban mantener al grupo unido, pero el miedo había provocado que todos corrieran en diferentes direcciones. Detrás de ellos se escuchaban los saltos de la criatura cada vez estaba más cerca. Uno de los estudiantes cayó al suelo, otro regresó unos metros para ayudarlo a levantarse. La criatura estaba a pocos metros. Entonces un estudiante llamado Sergio tomó una piedra del suelo y, sin pensarlo demasiado, la lanzó con todas sus fuerzas. La piedra golpeó al hombre conejo directamente en la cabeza. La criatura cayó hacia un lado durante unos segundos, quedó completamente inmóvil. Los estudiantes aprovecharon aquel instante. Los profesores reunieron a todos los que estaban cerca y comenzaron a correr hacia el autobús. Nadie se detuvo a recuperar las mochilas que habían quedado atrás. Nadie volvió a mirar hacia el árbol. Solo querían salir del bosque. Cuando finalmente llegaron al autobús, algunos estudiantes apenas podían respirar. Los profesores contaron rápidamente a todos. 1, 2, 3, 4, todos estaban allí. El conductor cerró las puertas y arrancó inmediatamente. El autobús comenzó a alejarse por el camino de tierra. Algunos estudiantes miraban por las ventanas. El bosque desaparecía lentamente detrás de ellos. Entonces Valeria vio algo entre los árboles. La criatura estaba de pie. No parecía aturdida, no parecía herida, simplemente observaba el autobús mientras se alejaba. Valeria siguió mirando hasta que el vehículo tomó una curva y el bosque desapareció de su vista.
Nadie habló durante varios minutos. Finalmente, uno de los profesores tomó la fotografía antigua que Andrés había encontrado. La observó nuevamente. El rostro del hombre estaba allí sentado sobre la rama mirando directamente hacia la cámara. Pero esta vez había algo diferente. En la fotografía, detrás del hombre aparecían varios estudiantes. No eran personas desconocidas. Eran ellos. Los mismos estudiantes que acababan de escapar del bosque. Todos aparecían en la fotografía, con la misma ropa que llevaban aquella tarde. El profesor quedó paralizado. La fotografía parecía haber sido tomada desde el mismo lugar donde ellos habían estado unos minutos antes, pero había un detalle todavía más inquietante. En la imagen, el hombre conejo no estaba sentado sobre la rama, estaba parado detrás de los estudiantes y tenía una mano apoyada sobre el hombro de uno de ellos. El profesor levantó la mirada lentamente. Nadie dijo nada. El autobús continuó avanzando hacia la ciudad. Cuando finalmente llegaron, los profesores llevaron a los estudiantes directamente ante las autoridades y explicaron todo lo ocurrido. La fotografía fue entregada como evidencia. Los jóvenes describieron al extraño hombre, sus movimientos, los sonidos que hacía y la manera en que había corrido detrás de ellos. Al principio algunos funcionarios pensaron que podía tratarse de una persona disfrazada que había intentado asustarlos, pero cuando observaron la fotografía antigua cambiaron de opinión. La imagen fue enviada para ser analizada. Los expertos determinaron que el papel parecía tener varias décadas de antigüedad. No encontraron señales claras de edición, tampoco pudieron identificar al hombre. Lo más extraño fue que nadie pudo explicar cómo aparecía en la fotografía una imagen del grupo de estudiantes con la misma ropa que habían llevado aquel día. Los policías regresaron al bosque unos días después, entraron acompañados por varios agentes y recorrieron la zona durante horas. Encontraron la bicicleta que uno de los estudiantes había dejado atrás, algunas mochilas y las huellas producidas por la carrera, pero no encontraron al hombre conejo. Tampoco encontraron ninguna casa, escondite o lugar donde alguien pudiera vivir. La investigación continuó durante varios días. Después, se descubrió algo todavía más extraño. En diferentes puntos del bosque, aparecieron fotografías antiguas. Todas mostraban al mismo hombre. En algunas, estaba sentado sobre ramas. En otras, estaba parado entre los árboles. En una aparecía caminando por un sendero. En otra, estaba mirando desde detrás de un grupo de personas. Las fotografías pertenecían a diferentes épocas. Algunas parecían tener más de 50 años, otras tenían varias décadas y en todas aparecía el mismo rostro, el mismo chaleco, la misma camisa, las mismas enormes orejas de conejo. Las autoridades decidieron cerrar temporalmente el bosque. Colocaron una gran señal cerca de la entrada para advertir a los visitantes. El mensaje era sencillo: si ve a un hombre con apariencia de conejo, no se acerque. Aléjese inmediatamente y avise a las autoridades. La noticia comenzó a circular por toda la ciudad. Algunos pensaron que se trataba de una broma, otros creyeron que el grupo había confundido a una persona disfrazada con una criatura, pero los estudiantes sabían lo que habían visto. Pasaron las semanas, el bosque permaneció cerrado. La mayoría de los estudiantes intentó olvidar aquella tarde. Sin embargo, los estudiantes aún tienen el recuerdo de aquel extraño hombre. Nadie sabe si era algún bromista o era algo que ya estaba desde hace mucho tiempo.